de las instalaciones eléctricas. Entonces vamos a recordar un poco sobre la generación eléctrica. Recuerde que habíamos visto que la idea era transformar distintas energías, como por ejemplo la energía eólica, la energía solar, la energía nuclear, la geotérmica, etcétera, etcétera, en electricidad, ¿verdad? En electricidad. Ok, una vez que ya hemos logrado eso, mediante una estación transformadora elevábamos la tensión y esta tensión viajaba por toda la línea, ya sea subiendo o bajando su valor, hasta que iba a llegar a las casas y las industrias. Nos vamos a concentrar aquí, precisamente en esta área de las casas y las industrias, y para eso, entonces hoy vamos a estudiar un tema que es la acometida. Entonces, lo primero que vamos a establecer es cómo llega la energía eléctrica a nuestras casas, o sea, en qué presentación, de qué forma llega. Bueno, el primer modo es el monofásico bifilar. Bifilar quiere decir de dos hilos. Vean que aquí en la imagen podemos tener que tenemos el hilo 1 y el hilo 2. A este hilo 1 le vamos a llamar fase y a este hilo 2 le vamos a llamar neutro. Entonces, normalmente el neutro es ese cable desnudo de color plateado que ustedes ven que llega a la acometida de las casas o los comercios o las industrias. Y las fases vienen recubiertas con un forro que normalmente es de color negro. Repito, el neutro normalmente es un cable desnudo de color plateado. Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, este sistema monofásico bifilar prácticamente usa dos líneas, por eso se llama bifilar. Y como ustedes ven acá, entonces si nosotros medimos la tensión presentes entre esa fase y el neutro, entonces lo que vamos a obtener es un valor de 127 voltios aproximadamente. Ahorita vamos a ver que hay un rango ahí. Entonces ahora, este sistema de alimentación o de obtener la energía eléctrica ya prácticamente en Costa Rica no se usa. Si en algún lado hay un sistema monofásico bifilar, es que es muy antiguo, y es el famoso 110 voltios que se oye hablar. La 110 voltios es un valor parámetro para este valor. En realidad el valor donde anda oscilando es como en 127 voltios, que son pico a pico. Ahora aquí repito, entonces, si tenemos solo dos líneas, una va a ser neutro y otro va a ser fase. La N quiere decir neutro, F se dice fase. A nivel del jergo común del electricista, a esto le suelen llamar vivo, pero eso es una barbarie idiomática, entonces no la vamos a cometer nosotros. Entonces, este cable es la fase y el otro es el neutro o el retorno, que también es válido. O sea, la corriente entra por la fase al sistema y sale por el neutro. Repito, entonces bifilar porque tiene dos hilos y ya prácticamente no se usa. El siguiente, que es prácticamente el que usamos en todas las viviendas en estos momentos a nivel residencial, es el monofásico trifilar. Ahora, ¿por qué trifilar? Porque usamos tres conductores y es el que la mayoría de las casas de habitación y prácticamente toda a nivel comercial y residencial se usa, donde vamos a tener una fase que se llama llamar fase 1, vamos a tener una fase 2 y vamos a tener un neutro. Entonces, si nosotros buscamos una relación de tensiones, si yo mido entre este conductor que va a ser la fase 1 y el neutro, acá voy a tener 127 voltios. Si yo mido entre la fase 2 y el neutro, fase 2 y el neutro, voy a tener 127 voltios. 127 voltios. Ok, esa es la relación entre fase y neutro, así se le llama. O sea, es la tensión que hay entre cada fase y el neutro. Ahora, existe yo puedo medir entre las fases, y así yo mido la tensión que hay entre fase 1 y fase 2, el multímetro o el voltímetro en este caso tendría que marcarme aproximadamente 220 voltios. Entonces vamos a establecer
que el sistema monofásico trifilar es el más utilizado a nivel residencial y comercial y consta de 2 conductores de fase y un neutro. El neutro aquí también es un cable desnudo, o sea, sin forro. Cuando me refiero a desnudo es sin forro. Entonces acá y las fases tienen un forro, aislante. Entonces la tensión que debería haber entre fase y neutro son 127 voltios y entre fase y neutro 127 voltios. Y la relación entre fases debería ser 220 voltios. Deberían ser 220 voltios. Ahora, el último sistema es el trifásico. Vean que aquí ya no hay monofásico, ya no hay ni monofásico bifilar ni monofásico trifilar. Ahora este es un sistema trifásico. El trifásico es el que se usa en las industrias y es el último que vamos a ver. Después de haber visto el monofásico bifilar y trifilar. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá el asunto es que, si ustedes ven, vamos a tener 4 conductores. 3 de los cuales corresponden a fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y por último tenemos el neutro. Igualmente en este caso el neutro es un conductor desnudo sin forro y las fases van a tener forro. Ojo, en este caso a estas fases se les suele llamar también S, R y T. Repito, S, R y T. SRT o fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Igualmente la relación entre fase y neutro, como aquí lo podemos ver, lo ven aquí, entre fase y neutro son 127 voltios. Eso quiere decir que si yo mido entre fase 1 y neutro, me va a dar 127 voltios. Entre fase 2 y neutro voy a tener 127 voltios. Y entre fase 3 y neutro voy a tener 127 voltios. Por otro lado, la relación entre fases, que sería esto que está aquí, me va a dar 220 voltios. Eso quiere decir que si yo mido entre fase 1 y fase 2, voy a tener 220 voltios. Si yo mido entre, vamos a abrir un poquito aquí de espacio, si nosotros medimos entre fase 1 y fase 3, que sería la otra relación, voy a tener 220 voltios. Y si yo mido entre fase 2 y fase 3, voy a tener 220 voltios. Fíjense entonces ustedes que la relación de voltaje siempre, o de tensión, es siempre la misma. O sea, entre fase y fase 220 voltios. Entre fase y neutro tendríamos entonces 127 voltios. La relación entre fase y neutro siempre nos va a dar 127 voltios. Y la relación entre fase y fase siempre nos va a dar 220 voltios. 220 voltios. Entonces, ahora lo que está cambiando aquí es la cantidad de fases. Vamos a retroceder un poquito. Entonces, en el bifilar tenemos solo una fase, ¿no ven? Solo una fase. Mientras tanto, en el trifilar tenemos 2 fases. Tenemos 2 fases. Y en el trifásico, ¿qué tendríamos? 3 fases. Entonces, lo que cambia es el número de fases. Ahora, la relación de tensión entre, repito, la relación de tensión entre el neutro y las fases va a ser la misma, 127 voltios. Y la relación entre fase y fase va a ser la misma, que sería 220 voltios. Ahora, en esta tabla podemos ver que en realidad, por ejemplo, en el monofásico bifilar, que sabemos que está compuesto por una fase y un neutro, entonces nos dice que la tensión promedio es 120 voltios, pero que hay un rango, o sea que esta tensión puede ir desde 114 hasta 126 voltios. Nos dice que en el monofásico trifilar, que sabemos que son 2 fases
y un neutro, ¿verdad? Dos fases y un neutro. Ahora, fíjense ustedes que aquí no aparece 220. ¿Por qué? Porque el 220 o 240 o cualquier valor superior a 120 lo obtenemos entre fases y aquí solo hay una. Entonces por eso en el monofásico bifilar no puede haber nunca 220, pero en el monofásico trifilar sí. Entonces siempre se pone 120, 240, o sea, en pocas palabras, el primer número que se pone es la relación fase-neutro y el segundo número que se pone es la relación fase-fase. Entonces, repito, esto sería la relación fase-neutro y esto sería la relación fase-fase. O sea, en el monofásico trifilar 120, 240 nos dice igual que en la relación de fase y neutro, el valor mínimo que podemos aceptar es 114 y el máximo 126, perdón. Y en la relación fase-fase, el valor mínimo serían 228 y puede llegar hasta un valor máximo de 252, siendo el valor promedio 240 para fase y fase y 120 para el sistema de fase neutro. En el caso del sistema trifásico, vean que aquí tenemos varios trifásicos, pero aquí hay una palabra que dice estrella, estrella, delta, delta. Estas son formas de conectar la alimentación trifásica y por eso yo les dije que en estas primeras clases vamos a concentrarnos donde únicamente por ahora aquí en estos sistemas que están acá. Sin embargo, vean ustedes que yo puedo obtener entonces en un sistema trifásico hasta 480 voltios, ¿verdad? Teniendo un valor mínimo aceptable de 486 y un máximo aceptable de 504 voltios. Entonces ya son tensiones muy importantes, en valores muy altos de tensión. Por ahora vamos a quedarnos trabajando en el bifásico, en el monofásico bifilar y en el monofásico trifilar. Bueno, para empezar, cualquier instalación eléctrica empieza con la acometida. Acometida. ¿Qué es la acometida? La acometida es la unión entre el proveedor de servicios eléctricos, o sea, en nuestro caso, digamos, la mayoría de nosotros sería el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Si viviésemos en Heredia o en Cartago, entonces en Heredia sería la Empresa Pública de Servicios Públicos de Heredia y en Cartago la ARECEP, ¿verdad? Entonces digamos que prácticamente la mayoría de nosotros, como ninguno vive en Cartago o en Heredia, entonces vamos a tener que el proveedor de servicios es el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Aquí está el usuario. Entonces, ¿cómo unimos al proveedor de servicios eléctricos con el usuario? Bueno, eso lo hacemos a través de la acometida. Entonces, el proveedor de servicios eléctricos trae y hace una instalación, o sea, nos pega al servicio eléctrico. Entonces, ¿qué pega al usuario? No, pega a la acometida. Ahora, por la legislación en Costa Rica, la acometida le toca al usuario. O sea, la empresa proveedora de servicios no construye la acometida, sino que la acometida es parte de la instalación eléctrica o de las obras eléctricas que tiene que hacer el usuario. Entonces aquí tenemos un diagrama general de una acometida que lo vamos a ir estudiando paso por paso, ¿verdad? Para que ahorita esto se llama mufa o condoleta. Esto vendría a ser la base de medidor y esto es el centro de carga o la caja de break principal. Son las tres partes, bueno, hay una cuarta que la vamos a ver ahora también, de la acometida. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a tener dos acometidas. La primera acometida es una acometida de baja tensión y dice que va desde 127 hasta 550 voltios. Y la otra es una acometida de mediana tensión que va desde 5000 voltios hasta 40.000 voltios. Evidentemente por aquí nosotros no vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver
y hablar acerca de las acometidas de baja tensión, que ya nosotros nunca vamos en este caso, en electrónica industrial, no vamos a pasar de 500 y resto de voltios. Entonces, esta es la estructura básica de una acometida. Entonces, la acometida tiene 1, 2, 3 y una cuarta parte que tiene que ver con este símbolo de tierra. Entonces, la primera parte se llama la mufa o conduleta, la segunda la base para el medidor, la tercera parte sería el centro de carga principal o la caja de breve principal, y la cuarta parte es la puesta a tierra. Vamos a ir estudiando cada una de estas partes. Bueno, lo primero es que indistintamente si es un monofásico, bifilar, trifilar, o sea, monofásico bifilar, monofásico trifilar o un trifásico, siempre la primera punto de la acometida es la mufa o conduleta. Cualquiera de los dos términos, mufa o conduleta. Ya vamos a ver qué es una mufa o una conduleta. ¿Cuál es la única diferencia? Que si es un sistema monofásico bifilar, van a entrar solo dos conductores, que eran ¿qué? Fase y neutro, ¿verdad? Ahora, si es un monofásico trifilar, entonces ya vamos, por aquí van a entrar tres conductores, que son fase 1, ¿verdad? Fase 2 y neutro. Y en el caso de ser un sistema trifásico, pues entrarían fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, o sea, 4 conductores. Entonces, esto que está aquí es una mufa o una conduleta. Prácticamente todos y todos ustedes lo han visto a la entrada o al inicio de la instalación eléctrica de su casa. Aquí van a venir conductores, depende del sistema, pueden ser 2, 3 o 4, y entonces de estos conductores, repito, de estas colas de conducción que se dejan aquí, es donde el proveedor de servicios eléctricos llega y nos conecta ¿a dónde? A las líneas de transmisión, en este caso a las líneas de distribución eléctrica, que son las que encontramos a las orillas de los caminos, en instalaciones subterráneas de otra o de más forma, pero de ahí nos pega o nos conecta, más bien el proveedor de servicios eléctricos llega y toma esto y lo conecta ¿a dónde? A la entrada de la mufa o la conduleta. La conduleta va a estar formada por tres partes: el sombrero, el anillo y el protector. Fíjense que esto que está aquí sería el punto 1, el sombrero, es esto, ¿verdad? Este es el sombrero. Este que sería el punto 2 es esto, que es el anillo. Y este que es 3 sería este, que es el punto protector. El punto protector. Si la vemos desde la parte inferior, vamos a ver que aquí tenemos el punto protector. Aquí tenemos, en este caso vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 perforaciones. Quiere decir que por este protector nosotros vamos a abrir estos agujeros y vamos a poder pasar hasta 4 conductores. Y aquí, si ustedes ven, en la base trae una rosca. ¿Lo ven? Esto es roscado. ¿Para qué? Ahora vamos a ver, porque aquí yo voy a poner una pieza, un conector, para poder ir desarrollando la estructura mecánica. Ojo, en una conduleta vamos a tener dos construcciones. Una construcción mecánica que tiene que ver con todo lo que sean tuberías, cosas físicas, y una construcción eléctrica que ya es precisamente con los conductores o cables eléctricos. Ahora, si ustedes observan, esto es metálico, ¿verdad? Metálico, ok. En electricidad, cuando hablamos de tubería metálica, le vamos a llamar tubo EMT, punto. Tubo EMT, de las siglas en inglés, tubería metálica para instalaciones eléctricas. Entonces, cuando hablamos de tubo EMT, es tubo metálico. Cuando hablamos de tubo conduit, es tubo plástico. Ahora, toda la acometida, repito, toda la acometida debería de ser en EMT. El Código Eléctrico Costarricense exige que toda la acometida debe ser en EMT, y que el diámetro
a nivel residencial, el diámetro de esta conduleta debe ser 1 1/4 de pulgada. O sea, 1 1/4 de pulgada, repito, debe ser 1 1/4 de pulgada. Quiere decir que toda la instalación mecánica de la acometida se hace en este diámetro, en 1 1/4 de pulgada. Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Acá ya vimos la conduleta. Esta conduleta debe ir pegada ¿a dónde? A la base para el medidor de consumo eléctrico, ¿verdad? Entonces, que también ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, esta sería la conduleta o mufa, que en realidad la función principal de la conduleta es que, si ustedes ven, ella tiene un ángulo. Entonces, cuando aquí llueve o cae cosas, lo que llegue, el agua de la lluvia no va a poder bajar o circular a través de la acometida. ¿Por qué? Porque este sombrero protege de la penetración de agua. Aquí vendrían los conductores. Entonces, por eso empezamos ahí con la conduleta o mufa. Entonces, este sombrero, la parte del sombrero, protege de que se mete el agua a la acometida. Entonces, esto se le llaman figuras. Esta figura que está aquí se le llama un conector. Entonces, esto es una rosca. Si ustedes ven, aquí tiene una rosca. Esta rosca es también del mismo diámetro aquí, y entonces la rosco acá. La base para el medidor va a tener una rosca aquí. Entonces yo tomo este otro conector y lo roscamos acá. Aquí va a quedar una distancia donde yo voy a colocar tubo. ¿Tubo de qué tipo? EMT. Recuerden que el código eléctrico exige que sea tubo EMT cédula UL. Así se llama, EMT cédula UL. Eso quiere decir que el tubo tiene un grosor superior al que no es UL. Y debe ser de 1 1/4 de pulgada. ¿Cuánto es la distancia que va a haber entre la conduleta y la base para el medidor? Eso depende de la edificación donde se esté empleando. Lo que sí, según el reglamento, es que del suelo, no importa qué tipo de suelo, del suelo a la base del medidor, no debe haber más de 1,80 m, no debe haber más de 1,80 metros. Eso dice el código eléctrico. Entonces, aquí, repito, del suelo a la base no debe haber más de 1,80 m a la base del medidor. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Ya vimos la condoleta y ya vimos que a través de dos figuras llamadas conectores, el conector va a tener rosca de un lado y el liso por aquí. ¿Para qué? Para meter el tubo. Y una vez que el tubo haya entrado, se supone que el tubo debe entrar hasta ahí. Entonces nosotros socamos estos dos tornillos que están aquí, igual de este lado, introducimos el tubo, ¿verdad? Socamos estos dos tornillos y entonces ya el tubo quedaría fijo en medio de los dos conectores. ¿Cuál tubo? Este. EMT cédula UL. Esto sería la estructura mecánica para unir la conduleta con la base para medidor. Ok, una vez que ya nosotros tenemos unida la condoleta con la base para medidor, tenemos que analizar la base del medidor. Ok, nosotros vamos a meter unos cables. Ahora vamos a hablar de las características de esos cables, pero entonces vamos a tener aquí, en este caso, fíjense ustedes que estamos diciendo que es una fase y un neutro, o sea, es un sistema monofásico bifilar. Solo tenía una fase y un neutro, dos cables. Entonces estos dos cables entrarían aquí, uno correspondiente a la fase y uno correspondiente al neutro. Al llegar a la base para el medidor, la base para el medidor va a tener siempre 1, 2, 3, 4 y 5 terminales. Volviéndoles a recordar que según el código eléctrico en Costa Rica, exceptuando las instalaciones que ya estaban hechas con mucha antigüedad, se quedaron en monofásico bifilar. De lo contrario, ya esta instalación no existe, pero es importante conocerla. Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá?
en el conector 1 y en el conector 2 es donde se conectan los cables que vienen del exterior, o sea que entraron por la condoleta y bajaron. Entonces aquí vamos a conectar, repito, aquí vamos a conectar en la fase, o sea en el conector 1 conectamos la fase y en el conector 2 conectamos el neutro, repito, conectamos el neutro. Si ustedes ven la terminal 5, voy a cambiar de color aquí, la terminal 5, un momento por favor, la terminal 5, que es esto, es para la tierra o el neutro, o sea, aquí deberíamos conectar el neutro, pero como no hay otra fase, entonces el neutro, voy a ahorrar un momentito aquí teníamos la terminal 1 y voy a conectar la fase. Acá tengo la terminal 2 y voy a conectar el neutro. Ahora, si nosotros tuviéramos dos fases, entonces la siguiente fase iría aquí, pero como no la tenemos, entonces conectamos el neutro aquí. Y hay que hacer un puente entre el terminal 2 y el terminal 5. Recuerden que el terminal 5 era este, entonces el terminal 5 va a ir a neutro también. Ahora, aquí tenemos el terminal 4 y aquí teníamos el terminal 3. Del terminal 3 y 4 salen los cables hacia donde, hacia el centro de carga. Son estas hacia la caja de break, que ahora la vemos. Entonces, del terminal 3 y 4, los cables salen de la base del medidor y van a la siguiente parte de la acometida. En los terminales 1 y 2 entra en este caso la fase y el neutro, pero tenemos que hacer un puente entre, repito, tenemos que hacer un puente entre la terminal 5 y la número 2. Ahora, aquí en medio, vamos a poner aquí en medio, aquí en estas dos cosas, lo que va es el medidor, el instrumento para medir el consumo eléctrico. Entonces, donde en esas clavijas es donde se conecta, aquí es donde se conecta, se mete el medidor, ¿ya? Aquí es donde se mete el medidor. Ahora, en este caso particular, se debe hacer este puente que está aquí, ya que no tenemos una segunda fase, solo tenemos una. Eso sería en el caso de un modelo monofásico bifilar. Ok, veamos qué pasa si ahora tengo un monofásico trifilar. Ah, carajo, ya esto cambia, ¿verdad? Trifilar, perdón. Monofásico trifilar. ¿Por qué? Porque este sí es el que normalmente tenemos en nuestros hogares. Entonces vamos a tener aquí que a la mufa o a la condoleta va a entrar 3 conductores. Uno que se llama fase 1, uno que se llama fase 2 y el neutro. Entonces ahora, ¿cómo vamos a conectar la base para el medidor? Va a ser lo siguiente. Aquí tengo la terminal, el borne 1. En el borne 1 vamos a conectar la fase 1. Aquí tengo el borne número 2. En el borne número 2 vamos a conectar la fase número 2. Ahora, aquí tengo la terminal con el borne 4 y aquí tengo el borne 3. Vean que ahora en el centro, ahora el borne 5, repito, el borne 5. En el borne 5 nosotros lo que vamos a conectar es el neutro. O sea, este cable de neutro va a bajar y va a venir y lo vamos a poner en el borne 5. En algunas bases para medidor vamos a encontrar un borne aquí para que la carcasa quede a neutro, pero esto no es muy común que venga. Repito, esto no es muy común que venga, esta no es muy común. Entonces aquí tenemos, repito, que entonces entra la fase 1 y la voy a conectar al borne 1. Viene la fase 2 y la conecto al borne 2. El neutro baja y lo voy a pegar a la terminal 5, al borne 5. Ahora, del borne 3, del borne 4 y del borne 5 saldrían todos los mismos cables, o sea, fase 1, fase 2 y neutro, hacia la siguiente parte de la acometida, que es el centro de carga o el break principal. Voy a repasar esto porque es muy importante.
Entonces, ahora tenemos aquí un sistema monofásico trifilar. ¿Por qué? Porque tengo tres conductores. Fase 1, fase 2 y tengo el neutro. Como tengo fase 1, fase 2 y neutro, repito, fase 1, fase 2 y neutro, entonces a la base para el medidor llegan los tres conductores. En el borne 1, fase 1, en el borne 2, fase 2, aquí la fase 1, y el neutro, ahora como ya existe, entonces el neutro viene y lo conectamos aquí, en el borne 5. Del borne 3 y del borne 4, junto con el borne 5, de estos tres bornes, van a ir ¿a dónde? Los conductores, a la siguiente etapa de la acometida. En el caso de que sea un sistema trifásico, ahora tenemos aquí un sistema trifásico, ¿verdad? En el caso de que sea un sistema trifásico, fíjense ustedes que aquí la base para el medidor cambia un poco, ¿verdad? Es un poco más robusta. ¿Por qué? Porque a nivel trifásico, es importante, el trifásico solo lo vamos a usar a nivel industrial. Cuando hablemos más detalladamente de él, nos vamos a dar cuenta de que no en todo lugar podemos obtener un sistema trifásico. Por ejemplo, en todos los lugares que han sido declarados como zona residencial, ahí no existe trifásico. ¿Por qué? Porque en una zona residencial solo tenemos hogar y comercio. No tenemos industria. Entonces, además de algunas cosas que hay que tener en cuenta para un sistema trifásico, tenemos que tener en cuenta también que no en todo lado está disponible. Entonces, en el sistema trifásico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un conductor que va a ser la fase 1, vamos a tener un conductor que va a ser la fase 2, vamos a tener un conductor que va a ser la fase 3 y vamos a tener un conductor que va a ser el neutro. O sea, vamos a tener 4 conductores ingresando por la mufa. Aquí hay algo importante. En el caso trifásico industrial, entonces ya esto no va a poder ser de 1,25 pulgadas. Ya esto no es cierto, sino que va a depender del calibre, el grueso, del diámetro, del calibre de estos conductores. Y entonces este valor va a cambiar, pero ya ahí depende de la carga que vaya a estar conectada o el consumo total que va a tener esta industria. Entonces ahí va a cambiar un poco el grosor de la tubería y de los conductores, pero el procedimiento es igual. La fase 1 iría al borne 1, la fase 2 va al borne 2, la fase 3 va al borne 3 y el neutro va a la conexión de neutro. De esa forma es como se alambran las bases para medidor, tanto en el bifásico, el bifilar, trifilar y en el trifásico. Entonces, fíjense ustedes que aquí ahora ya podemos comenzar a hablar un poquito acerca de acerca de los conductores. Entonces voy a regresarme para no perdernos un momento acá. Entonces, si vemos regresándonos a la presentación principal, ya nosotros estaríamos aquí, o sea, ya cubrimos esto, o sea, ya vimos la condoleta y ya vimos la base para el medidor. Vean que lo que nos queda aquí sería dos partes, ¿verdad? El centro de carga principal, o red principal, y la puesta a tierra. Pero antes de seguir, vamos a analizar un poquito la cuestión de los cables, de los conductores que vamos a meter ahí. Resulta que el código eléctrico establece entonces que el color negro, el color rojo y el color azul son los colores que deberíamos usar para las fases. Repito, entonces, las fases pueden ir en color negro, pueden ir en color rojo y pueden ir en color azul. Eso quiere decir que para que una instalación eléctrica esté bien hecha y siga la nomenclatura y el código de colores, nosotros deberíamos optar, por ejemplo, porque una de las fases sea negra, roja o azul, la otra fase sea del color contrario que no hemos usado.
vamos a ver un caso, si yo tengo la fase 1 en negro, la fase 2 podría ser en rojo o en azul. Vamos a suponer que es en azul, en rojo. Ahora, entonces, rojo, negro y azul, repito, azul, rojo, negro, negro, rojo, azul, van a ser exclusivamente colores que se usen para las fases. Lo idóneo sería utilizar colores por cada fase. Repito, utilizar un color por cada fase. Si no se usa un color por cada fase, lo recomendable que uno podría esperar es que solo se use alguno de estos colores. Repito, que solo se usen algunos de estos colores. Muy bien, el color blanco solo y única y exclusivamente se puede utilizar para el neutro. O sea, el neutro, el conductor de neutro, es el único que puede ir de color blanco. Y así lo deberíamos hacer. Claro, en una instalación eléctrica nunca confíen en esto, porque resulta que ustedes se pueden encontrar que usaron cualquier cosa, ¿verdad? Llegaron a la ferretería, solo había verde y compraron solo cable verde, punto, y todo en verde. Solo había blanco, todo en blanco. Entonces vamos a poner una regla aquí. Aquí vamos a seguir hablando de lo que se supone se debe hacer, no lo que se hace, que es cosa distinta. Entonces se supone que uno debería usar un color diferente para cada fase. El neutro solo puede ir en blanco y el color verde se usa para la tierra. Entonces vamos a hablar bastante de la tierra. Entonces, ¿para qué se usa el color verde? Para la tierra. ¿Para qué se usa el color azul, el color rojo y el color negro? Para fases. ¿Para qué se usa el color blanco? Para neutro. Ese debería ser el código de colores utilizado, repito, utilizado en las instalaciones eléctricas. En las instalaciones eléctricas, ya sean residenciales, industriales, comerciales. Deberíamos seguir esta nomenclatura. Una cosa importante de los cables es el calibre, o sea, el grosor del cable, el diámetro del cable. ¿Por qué? Porque dependiendo de este grosor, así es la corriente que puede soportar. Yo a un cable lo pongo y le pongo una cantidad superior de corriente a la que puede soportar y primero se calienta, después va a dejar de calentarse y se prende fuego, y así es como inician todos los incendios por cortocircuito. Entonces hay que recordar ese asunto. Si yo excedo, repito, si yo excedo la corriente que circula por un conductor, o sea, la corriente que el conductor puede soportar, muy posiblemente su forro aislante se prenda fuego y vamos a tener un incidente muy serio. Ahora, el diámetro de los cables acá normalmente se usan con la norma AWG, que es una norma americana. La norma americana, aquí está, American White. Entonces, esta norma que está aquí, lo que nos dice es el calibre del cable. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, el cable 14 tiene un grosor y vamos bajando. Ahora, si ustedes ven, se va bajando en números pares. 12, 10, 8, 6, 4. Bueno, aquí tenemos una excepción, ¿verdad? Esta es una excepción del 3. 2, 1. También una excepción. El 3 y el 1 son excepciones de grosor. Ahora, después de que llegamos al 1, fíjense ustedes que vamos con 0. Después vamos a tener el cable 2 ceros, 3 ceros y 4 ceros. Entonces, el diámetro del cable, o sea, el grosor del cable, va a ir aumentando conforme baje el número. O sea, el cable, digamos, en esta lista hay mayor que 14, sí. Entonces, el cable 14 tiene un diámetro, mientras que el cable 4 ceros, que se representa así, o también se puede representar así, se ponen los 4 ceros, se pone 4/0, va a tener otro diámetro en comparación con el cable 14. Entonces, conforme nosotros comencemos a bajar en número, aumentamos el grosor
del cable. Repito, aumentamos el grosor del cable. Entonces el cable 14 va a ser más delgado que el 12 más delgado que el 10 más delgado que el 8 más delgado que el 6 más delgado que el 4 y así sucesivamente. Ahora, los cables 0, doble 0, triple 0 y 4 ceros son cables muy gruesos, son cables que se usan normalmente para acometidas industriales o altos consumos de corriente. Tienen una característica: la mayoría, por no decir en su totalidad, solo vienen con un forro de color negro. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque ya nosotros, aunque no manejamos esas cantidades de energía, pues sí tenemos que ver a nivel industrial esas cantidades de energía. Entonces, aquí el cable, digamos, para una cometida industrial normalmente empieza en 3 ceros, 3 o 4 ceros, a veces 2 ceros. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que ¿qué vamos a hacer si el forro es solo de color negro? Y vimos que hay distintos códigos. Entonces, lo que se suele hacer es que aquí en el forro, en las puntas, para saber qué son, se le pone aislante, se le ponen cintas de tape eléctrico, por ejemplo. Entonces se le da unas vueltas de cinta de color rojo. Entonces yo sé que eso es una fase. Después vengo al otro cable y le pongo cinta adhesiva o de eléctrica, ¿verdad? De tape eléctrico de color azul. Y por último, el negro se deja negro, y en el caso del blanco, igual, para el neutro ponemos unas cintas o sea, unos anillos de color blanco en el caso de con tape eléctrico. Entonces, uno llega y el forro del cable todo es de color negro, porque no vienen colorcitos. Pero tenemos la posibilidad entonces de que ustedes llegan y lo van a encontrar etiquetado. ¿Con qué? Con anillos de tape eléctrico del color que le corresponde. Digamos, si tenemos estos 4 cables, entonces esto sería una fase 1, por ejemplo, la fase 2, la fase 3 y el neutro. Ahora, en el caso de que tuviésemos una tierra, pues también simplemente lo que haríamos son anillos con tape de color verde. Entonces, de esa forma identificamos, repito, de esa forma identificamos las fases y el neutro, las fases del neutro y la tierra cuando trabajamos con forros calibres de cable que solo tienen el cable de color negro. Ahora, se recomienda que las acometidas se hagan en cable de calibre número 6. A veces se hacen en 8, pero jamás se debe hacer en un valor menor a 8. O sea, en una acometida jamás puede haber 10, 12 o 14. Puede haber 6, 4, 8, 6. 6 sería el idóneo. Y claro, y el super idóneo ponerle 4. Lo que pasa es que el cable, entre más grueso, más caro, ¿verdad? Más caro. Entonces, el costo del cable 6 debe ser aproximadamente la mitad de un cable 4. Entonces, imaginen ustedes que eso aumenta el costo de una instalación eléctrica en una forma importante. Entonces, aquí, dos cosas importantes. AWG es una norma gringa, ¿verdad? Una norma norteamericana que nos indica el grosor del cable, del conductor eléctrico, y lo hace partiendo de un número X, ¿verdad? De un número X, y va a ir bajando en números pares hasta llegar digamos, al calibre 2 o 1 o 4 ceros. Entonces, y conforme va bajando, el cable se va haciendo más grueso y más grueso y más grueso y más grueso y más grueso. Además de eso, los cables tienen características en sus forros, en su aislamiento. O sea, ustedes han visto el cable eléctrico viene forrado con una película plástica. Esa película plástica prácticamente obedece a estas nomenclaturas, a la THN o a la THW o a la THHW o a la THWN. Ahora, ¿qué quieren decir estas
nomenclaturas. Estas nomenclaturas tienen que ver precisamente con las características que puede soportar ese forro. Por ejemplo, vean ustedes que todas las nomenclaturas tienen T. ¿Lo ven? Todas tienen T. Entonces, ¿qué es T? T dice que es aislamiento termoplástico. Estamos claros, y dice que este lo tienen todos los cables. O sea, todos los cables tienen que traer un aislamiento termoplástico. Vean ustedes, por ejemplo, que este tiene H, este tiene H y este tiene H. ¿Qué es H? Resistencia al calor hasta 75 grados centígrados. Quiere decir que un cable que entre estas iniciales están inscritas, impresas en el forro. Entonces, todos van a aparecer con T porque viene forrado de un aislamiento termoplástico. Si ustedes encuentran una H, quiere decir que ese cable puede soportar hasta 75 grados centígrados. A partir de ahí, el forro ya empieza a dar problemas y se podría debilitar. Pero observen esta nos dice que tiene THH, no solo una H. Si nos venimos aquí, vamos a poder ver que esto es resistencia al calor hasta 90 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una instalación en este caso particular, digamos en Punta Arenas, Limón, las áreas de Guanacaste, donde yo sé que la temperatura ambiente se eleva montones, yo debería buscar un conductor eléctrico que además de la T, evidentemente que la va a tener, no sea H, sino sea HH. ¿Para qué? Porque yo sé que este conductor va a poder soportar hasta 90 grados centígrados. Repito, hasta 90 grados centígrados. Si trae W, fíjense que por ejemplo, en este caso, W trae el segundo, tercero y cuarto. El primero no trae una W. ¿Qué quiere decir la W? Resistente al agua y a la humedad. Resistente al agua y a la humedad. Entonces, así sucesivamente, cada una de estas letras nos dicen precisamente información muy valiosa, como la temperatura, el forro y si es resistente o no al agua o la humedad. Entonces, si yo voy a tener un cable donde yo sé que muy posiblemente va a tener contacto con agua o humedad, automáticamente la primera opción no debería ser contemplada. Deberían ser contempladas cualquier cable, pero que traiga W inscrito dentro, o sea que sea THW o THHW o THWN o THWN. Muy bien, una cosa importante que yo les decía y ustedes lo observan acá, fíjense ustedes entonces que aquí tenemos distintas características de cables, ¿lo ven? Pero aquí lo importante es lo siguiente, vean ustedes por ejemplo que un cable calibre 14, recuerden que estábamos hablando aquí precisamente, ¿verdad? De que entonces en este caso es un cable que tiene un calibre 14, o sea, va a tener cierto grosor. Un cable calibre 14, la corriente máxima que él puede llegar a soportar son 15 amperios. 15 amperios. Por eso, en una instalación eléctrica, el cable número 14 se usa única y exclusivamente para iluminación, nada más, no se puede usar para ninguna otra cosa. Observen ustedes que el calibre número 12 ya puede soportar una corriente constante hasta de 20 amperios. El calibre número 10 nos lleva a 30 amperios, y así sucesivamente hasta un 4 ceros. Lo ven aquí, un 0, 2 ceros, recuerden que 4 ceros. Entonces, este calibre de 4 ceros puede llegar a soportar hasta 260 amperios. Eso es un montón de corriente. Entonces vean ustedes que entre más grueso el cable, o sea, entre menor es el número, entre más grueso el cable, más corriente puede pasar a través de él. ¿Por qué? Porque tiene una mayor área, a más área, mayor cantidad de corriente a través de ese conductor. Fíjense que yo les decía que lo recomendado para una cometida es un 6 AWG. ¿Qué era AWG? La norma norteamericana para el grosor del cable, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que un calibre número 6 nos dice que va a soportar hasta 75 amperios. Por eso el diámetro, el calibre del cable recomendado para una acometida.
Ahora, fíjense que el calibre número 4 nos puede soportar hasta 95 amperios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por seguridad, si yo tengo la posibilidad de hacer una acometida en 4 y no en 6, sería lo idóneo. Ahora, el calibre número 8, cuidado, vean que ya el calibre número 8, aunque en algunos lados se podría usar, vean ustedes que no soporta más de 45 amperios, 55 amperios. Entonces, esto dejaría comprometida a nivel de seguridad nuestra acometida. Muy bien, entonces fíjense ustedes que ya vimos la condoleta, vimos la conexión mecánica de la condoleta. Recuerden que esta es la construcción mecánica, quiere decir los tubos y piezas que yo voy a usar. Recuerden que en este caso, como es residencial, esto tiene que ser de 1,25 pulgadas de diámetro. Llegamos a la base del medidor y vimos cómo instalar esa base del medidor, ya sea en un sistema monofásico bifilar, monofásico trifilar o trifásico, ¿verdad? O trifásico. Muy bien, una vez que ya yo estoy aquí, ya además sabemos que aquí, dependiendo, pueden ir distinta cantidad de cables, dependiendo, y que lo recomendado en el caso residencial, vea que no hablamos de trifásico o industrial, ¿verdad? Estamos hablando solo de residencial. Lo recomendado es que el calibre de este cable sea número 6 y como esto es una fase 1, fase 2 y neutro, vamos a quitar a este señor de aquí, ¿verdad? Para no confundirnos de que estamos en un trifásico. Entonces, debemos usar colores de rojo, negro o azul para las fases, y este neutro tiene que ir de color blanco, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Recuerden que ya habíamos visto hasta aquí. Ahora sigue el centro de carga principal o caja de break. Este es el símbolo de una caja de break. Ahora, esto que está aquí, esta curva, quiere decir break. Esto serían dos break o disyuntores. Si están unidos, quiere decir que son break dobles. O sea que cuando un break se desconecta el otro. En el jergo eléctrico se llaman en piña, pero se llaman disyuntores termomagnéticos. Ahorita vamos a ver por qué. En realidad no se llaman break, se llaman disyuntores termomagnéticos, y este es el símbolo para un disyuntor termomagnético doble o gemelo o en piña. Muy bien, ya estamos ahí. Entonces ahora vean ustedes que simple y sencillamente usando la misma metodología de la construcción mecánica, o sea, un conector para acá y tubo en medio, para unir la base del medidor con el centro de carga principal. ¿Qué debe ir en este centro de carga? ¿Qué hacemos con ese centro de carga? Bueno, en ese centro de carga, ya lo vemos aquí más detallado, yo voy a tener 3 tornillos principales o bornes de conexión. En este caso, en estos bornes de conexión, el cableado va a venir y yo voy a conectar aquí una fase, voy a conectar la otra fase, ¿verdad? Y voy a conectar el neutro hasta aquí en color blanco, ¿verdad? En color blanco, conecto el neutro. Entonces, aquí tengo, entonces ya aquí que tendría la fase 1, la fase 2 y el neutro. Muy bien, ahora aquí esto es un soporte, una línea de soporte para poder enganchar esta parte. Esto que está aquí es un disyuntor termomagnético doble, o sea, esto es el símbolo de esto. Este es el símbolo y este es el dispositivo físico. Este dispositivo tiene un gancho aquí, que ahora lo vamos a ver con más detalle, un gancho, y aquí tiene una espiga de conexión, un conector, que es en forma de C, así, es en forma de C. Entonces, esto que está aquí es simple y sencillamente un trozo de metal, y esto se va a introducir aquí. Esto se introduce acá, entonces la electricidad va a poder entrar, la corriente eléctrica va a poder entrar por esta espiga, recorrer el disyuntor y salir por aquí. Por aquí hay un tornillo de ajuste que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va aquí? Llego, conecto los disyuntores. Aquí, ¿qué tendría yo aquí? Los dos disyuntores, ¿verdad? Aquí tendríamos los dos disyuntores, como son juntos, o sea, es una pareja, es un disyuntor doble. Si se acciona uno, se tiene que accionar el otro. ¿Por qué? ¿Por qué doble?
Es doble porque recuerde que yo tengo una fase 1 y una fase 2. Entonces, si hay algún incidente eléctrico, o sea, el disyuntor se va a disparar cuando hay una sobrecarga, un cortocircuito, algo que no anda bien. Si el disyuntor se separa, algo no anda bien. Entonces, la idea es poder cortar totalmente el flujo de electricidad. Entonces, voy a eliminar F1, pero si no fuera doble me podría quedar alimentada F2 y seguir el incendio, seguir el cortocircuito. Entonces por eso la idea es cortar totalmente el flujo de corriente, separando de todo el resto del circuito a F1 y F2. Lo recomendado, si ustedes lo ven aquí, es poner aquí un disyuntor de 100 amperios. ¿Por qué? Porque recuerden que es el disyuntor principal. Y la idea de este disyuntor principal es que pueda soportar en determinado momento todo el consumo normal de la casa. Y cuando me refiero al consumo normal, es el consumo que no se dé en un cortocircuito, ¿verdad? Muy bien. Como este elemento es tan importante, veamos en realidad cómo es que funciona el disyuntor. Esto que está aquí es el gancho, es un gancho plástico y se inserta, se inserta aquí precisamente, en un sujetador que hay aquí. ¿Cuál es la idea? Sujetar al disyuntor. Ahora, esto es la clavija, esta clavija que yo les estaba diciendo que teníamos aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces, esa clavija es la que se va a conectar en este y este punto que están ahí. Entonces, si ustedes la ven, es metálica. Así que, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, aquí lo que sucede es simple y sencillamente que, observémoslo acá, esta barra viene aquí, es una barra conductora, aquí viene F1, entonces la corriente va a circular, llega, la atornillamos aquí, circula por esta barra metálica, y como esa barra está incrustada dentro de esta espiga, la corriente pasa por aquí. La corriente vendría, atraviesa el disyuntor, y sale por aquí. Sale por aquí. Entonces, aquí hay un orificio donde nosotros metemos el cable y socamos este tornillo. O sea, socamos este tornillo. Entonces, la corriente, tenemos aquí hay una corriente de entrada, atraviesa todo el disyuntor y aquí tenemos una corriente de salida, un cable. O sea, entonces, aquí no hay un cable, esta es la platina, la barra conductora que vimos anteriormente, y aquí estaría el tornillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros accionamos este disyuntor, o sea, está activado, lo que va a pasar es que este contacto está cerrado, ¿lo ven? Esto está cerrado, entonces la corriente puede pasar a través del disyuntor. Ahora, ¿cómo es que funciona un disyuntor termomagnético? Rápidamente lo que vamos a decir es que él tiene un elemento térmico, termomagnético. Entonces, aquí lo que va a suceder es simplemente, eso es como un pequeño relecito, una cuestión así. Hay una bobina interna, un dispositivo similar. Entonces, este dispositivo térmico lo que hace es simple y sencillamente que viene diseñado para poder soportar cierta cantidad de corriente. Y una I en amperios. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de un disyuntor de 100 amperios, quiere decir que mientras no circule más de 100 amperios por él, este resorte es capaz de sostener esta clavija activada para que esto esté cerrado. Cuando pasa más de 100 amperios por él, el elemento térmico se calienta, dispara el magnético y entonces este resorte que está aquí ya no es desconectado y no puede sostener el peso de esta clavija. Entonces esta clavija se desconecta, cae, ¡plac! Y entonces esto se abre. Al abrirse, ¿verdad? Esto se abre. Entonces, cuando esto se abre, ya la corriente no va a poder circular por aquí. Entra aquí, pero no va a poder salir. Aquí no va a salir nada. Entonces, si aquí yo tengo conectada la F1, mientras esto esté activado, va a salir F1. Pero en el momento que esto se desconecte, entonces simplemente corto el paso de la electricidad, de la energía eléctrica, y entonces aquí F1 tampoco puede salir. Entonces, así es como funciona un disyuntor termomagnético. ¿Qué sería este? Esa es la base de funcionamiento. En otras lecciones vamos a ver algunos disyuntores termomagnéticos más especializados,
pero al final de cuentas tienen la misma base de funcionamiento. Un dispositivo térmico magnético que se dispara después de cierta corriente. O sea, yo tengo un disyuntor termomagnético para 15 amperios, quiere decir que este dispositivo solo soporta que pasen por él 15 amperios. Una vez que empieza a subir la corriente, simplemente él ya no es capaz de sostener la fuerza de la clavija y la clavija se desconecta. Ventaja de los disyuntores termomagnéticos, que una vez que él se desconecte, va a permanecer desconectado hasta que alguien llegue, repare la situación y lo vuelva a conectar. Entonces tiene dos ventajas rapidísimas. Uno, nos protege de cortocircuitos cortando el paso de la electricidad. Dos, no es necesario cambiarlo, no es como un fusible, que cuando vimos fusibles dijimos que el fusible simple y sencillamente se quemaba y había que sustituirlo por uno nuevo. En este caso no. El disyuntor termomagnético no hace falta, repito, no hace falta sustituirlo por uno nuevo, sino que una vez reparada la falla yo puedo volver a reincorporar la clavija y no pasó nada. Entonces tiene esa enorme ventaja. No es un elemento que yo tenga que sustituir eventualmente, ¿verdad? En algún momento quizás, pero normalmente si hay un cortocircuito, él no es necesario sustituirlo. Entonces, así ya cubrimos, tenemos conduleta, botaguas o mufa, base para el medidor y ya vimos el centro de carga principal, base para el medidor y la mufa o conduleta. Bueno, en realidad esto es la primera base de una acometida eléctrica, que es donde empieza cualquier instalación eléctrica. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de que sea trifásico es exactamente lo mismo, nada más que el centro de carga principal pues va a tener tres bornes, ¿verdad? Uno para cada fase, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, fase 3 y neutro. Entonces, simple y sencillamente, aquí ese sería el único cambio. Bueno, en realidad todavía nos hace falta el cuarto elemento que dijimos que era la puesta a tierra y es muy importante. ¿Por qué la puesta a tierra es muy importante? Porque una buena puesta a tierra nos va a librar de problemas, tanto para las personas como para los equipos. Repito, ahora, ¿qué pasa? La idea es que cuando se haya algún problema eléctrico, las corrientes que se generen ahí vayan a parar a tierra, se disipen a través de la tierra, por eso se llama una puesta a tierra. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en la ducha y la toca, si tenemos ducha y nos jala, sentimos un hormigueo, eso es un problema tierra. Si tenemos la estufa eléctrica y en algún momento tocamos un disco o una cuestión así y sentimos presencia de electricidad, eso es un problema de puesta a tierra. Entonces, esas descargas normalmente son casi inofensivas, pero eventualmente podría darse una descarga que nos mate, que nos mande al cementerio. O en el caso, una mala puesta a tierra podría ser la principal causa de que se nos dañen los equipos electrónicos, como televisores inteligentes, computadoras, juegos, videojuegos, consolas de videojuego y todas esas cuestiones. Entonces, especialmente hoy en día en los hogares a nivel o en las instalaciones residenciales, la puesta a tierra tiene una gran importancia debido a que en cada uno de nuestros hogares cada día hay más y más utensilios de alta tecnología y son muchísimo más sensibles a los problemas cuando no tenemos una buena puesta a tierra. Entonces, una buena puesta a tierra puede evitarnos que se nos queme la consola de videojuegos, que se nos queme el televisor, que se nos queme el wifi de la casa, el router de internet, las computadoras. En realidad, hoy por hoy en las viviendas encontramos un sinfín, una enorme cantidad de utensilios electrónicos o de aparatos electrónicos de alta tecnología que son muy susceptibles a las corrientes parásitas, a las corrientes de falla, y entonces una buena puesta a tierra puede ayudarnos a corregir eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en realidad ya estábamos aquí
Ahora, ¿qué sigue de aquí para abajo? Entonces, que esto que está aquí sería la parte de la acometida. La parte de la acometida que hemos visto hasta ahora. Ahora, se recomienda que una vez que ya tengo esa parte construida, o sea, llegué al mi centro de carga principal, entonces de ahí para abajo yo voy a realizar la puesta a tierra. La puesta a tierra no debe llevar, o sea, no debe estar más alejada de la pared o del poste, de donde sea que esté la acometida, no puede tener más de medio metro, 50 centímetros de largo. O sea, eso quiere decir que, dicho en otras palabras, si esto es una pared y mi acometida está ahí, yo lo más que puedo iniciar la puesta a tierra son 50 centímetros para afuera de esa pared. Si esto es un poste en purlin que está ahí en la calle, yo tengo del purlin, la puesta a tierra lo más alejada que puede estar son 50 centímetros. Ahora sí, ¿cómo se realiza una puesta a tierra? Aquí les recuerdo que yo les dije que íbamos a ver cómo se supone se hace, no cómo realmente la gente lo hace, ¿verdad? Entonces, lo primero es colocar la arqueta con tapa, que es esto. Ahora dirán ustedes, ¿y qué es una arqueta? Una arqueta es simple y sencillamente una caja. Entonces, es una caja que puede ser de cemento o puede ser plástica. Hay variaciones ahí. Entonces, esta caja es esto que está aquí. Esa es la caja que no debe estar a más de 50 centímetros de donde está todo el resto de la acometida. Una vez que nosotros hayamos enterrado esa caja, cuando dice arqueta con tapa, ¿verdad? Fíjense ustedes que la tapa tiene el signo de tierra, ¿verdad? Es porque es para identificar que esa es la arqueta o la caja, repito, es una caja simplemente, a eso se llama arqueta, donde va a estar la puesta a tierra. Entonces, enterramos esa caja. Ahora, si ustedes se fijan, acá dice que entonces enterramos la caja, la arqueta, y una vez que la arqueta está lista, entonces procedemos a ubicar lo que se conoce como la varilla de tierra o la varilla Copperwell. Es una varilla de acero recubierta de cobre. ¿Para qué? Para mejorar la conductividad, porque la idea es que cuando hay un problema de corrientes de tierra, una falla tierra, entonces la corriente va a circular y va a llegar y se va a disipar por la tierra. Por la tierra a tierra. Estamos hablando de tierra, el término que conocemos de tierra. Entonces ahí se disipan las corrientes. Entonces esa es la idea de esa varilla. Fíjense que esa varilla debe tener dos características. De la tapa de la arqueta no debe bajar más de 10 centímetros. O sea, debe quedar a 10 centímetros de la tapa de la arqueta. Y en segundo lugar, debe ser una varilla de 2.44 metros de largo de promedio. No se vale cortar un pedazo y meterse en un pedazo. Deberíamos poner toda la varilla y esta varilla debe ser aproximadamente de 2.44 metros de largo. Entonces aquí, repito, entonces ya este sería el fondo de la arqueta. Aquí es donde nosotros tenemos que meter que esta varilla. Si ustedes la ven, esa varilla es una varilla de acero, si ustedes lo ven, con un revestimiento de cobre, ¿Para qué? Para mejorar la conductividad eléctrica. Entonces nosotros tomamos y metemos, y esta varilla debe tener un largo de aproximadamente 2,44 metros. Una vez que nosotros hemos hecho eso, debería quedar esto así. Esta es la varilla y esto que ustedes ven aquí es una gasa que trae para aquí. Después vamos a conectar un cable. Entonces así debería habernos quedado. Esto debería ser esto. O sea, aquí tenemos nuestra arqueta, ¿verdad? Que es esta. Y tenemos la varilla Copperwell, que es esta. La varilla a tierra o Copperwell. Ok, hasta aquí vamos con el procedimiento correcto. Ya metimos la varilla en la arqueta y la tenemos ahí perfecto. Ok, a partir de aquí nosotros vamos a hacer la instalación mecánica, ¿verdad? De nuevo con tubo EMT, ¿verdad? Y esto sería para no confundirnos, la instalación mecánica o la parte mecánica de la tubería, con tubería EMT. Nada más que aquí ya para el cable a tierra no usamos de 1,25 pulgadas, usamos de media pulgada. Ok, una vez que hemos hecho esto, ya tenemos
la tubería llegando hasta la arqueta. Entonces vamos a pasar un cable, lo ven aquí, un cable, y ese cable tiene que ser de color verde. ¿Por qué? Porque dijimos que el cable de color verde era para la tierra, ¿verdad? Entonces ese cable va a salir desde la caja de break principal, desde el centro de carga principal hasta la varilla de tierra. Ahora, ¿cómo sale esto? Aquí tenemos un detalle. Recuerden que aquí está llegando, ¿quién? La fase 1, aquí está llegando la fase 2 y aquí está llegando el neutro. Muy bien, aquí, esta barra de aquí es esta que está aquí. Fíjense que tiene distintos tornillos, ¿lo ven aquí? Aquí tenemos tornillos, o sea, puntos de conexión. Son tornillos con agujeros. Entonces yo voy a meter el cable en un agujero de esos, soco el tornillo y ese cable, ¿verdad? Ese cable de color verde lo voy a sacar y lo voy a llevar de ahí hasta la barra de tierras. Y con esta gasa voy a socar el cable. Repito, el cable lo saco de cualquiera de esos tornillos y me lo llevo para acá. Ojo, muy importante. Vean ustedes aquí, que aquí nos quedó, aquí tenemos, si ustedes lo ven, dos conectores grandes, o sea, de mayor diámetro que estos de aquí el centro. O sea, aquí es donde va a llegar el neutro. En este otro socket va a ir el cable de neutro, ¿a dónde? A la instalación eléctrica, pero, o sea, a lo que llamamos el centro de carga de distribución, que eso será otra clase. Pero entonces de aquí sacamos la conexión a tierra y una vez que está así ya hemos completado nuestra acometida. Aquí hay una cosa importante, es una tablita que nos ayuda para saber el diámetro de este cable. Se recomienda que si la acometida usamos un calibre 8, en la puesta a tierra el calibre debe ser 8. Si usamos una 6, el calibre en la acometida para el cable tierra sigue siendo 8. Si usamos cable número 4 debería ser 8. Entonces vean ustedes que partiendo de los tres valores que podemos usar, que son 4, 6 y 8, el cable a tierra es de calibre 8 para el conductor a tierra. O sea, ya sea que yo use 8, 6 o 4 en la acometida, que evidentemente este es el diámetro para la fase 1, para la fase 2 y para el neutro, ¿verdad? Ahora, el cable de puesta a tierra puede ser 8, no menor a 8, ¿verdad? Nunca puede ser 10. El calibre mínimo, o sea, el diámetro mínimo, el calibre mínimo de cable para la puesta a tierra debe ser 8 y debe ser de color verde. Debe ser de color verde. Entonces, esto es lo que se supone que uno debería hacer con una buena puesta a tierra. ¿Qué se suele hacer? Se agarra y se mete el primer cable sucho que encontramos por ahí en algún punto, o dejamos un cable guindando, lo pegamos al purlin, hacemos la varilla, metemos 10 centímetros de varilla y pegamos ahí el cable. Ojo, una cosa importante, el cable de neutro podría ser desnudo, o sea, sin forro, pero no es lo recomendable. Mejor es usar un cable forrado. Pero aquí sí hay algo muy importante y por eso lo pongo aquí. Esto es lo que normalmente la gente hace y entonces tenemos serios problemas después con el equipo, los equipos electrónicos que se queman con gran facilidad. Muy bien, y ahora que vimos toda la acometida y vimos los cables, simplemente nos queda lo siguiente. Cuando ya hablamos de planos eléctricos y eso, yo puedo representar los conductores eléctricos. Entonces, si son fases, se representan de esta forma. Cada una de estas líneas quiere decir una fase. Entonces aquí quiere decir que yo aquí llevo 3 fases. Entonces, por ejemplo, si es una fase es así. Si por ese tubo, por donde sea, está pasando 2 fases, serían así. Si están pasando 3 fases, es así. Ahora, este es el símbolo para el conector neutro. Vean ustedes que lleva, es una raya con un punto. Y este es el símbolo para el conector de tierra. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decirles a ustedes, esto es un tubo. Y dentro del tubo va una fase, va digamos aquí, yo digo que esta es la fase, este es el neutro y esta es la tierra. Ok, esta es una opción y van dentro del tubo. Pero ahora yo puedo poner aquí lo siguiente. Yo puedo hacer esto así, así,
y así. Entonces, si ustedes ven un plano eléctrico, esto quiere decir que por aquí, lo que sea es un ducto, una tubería, una canasta, va a llevar una fase, un neutro y un cable de tierra. Así se lee esto. Entonces hay que saberse esta pequeña simbología, o sea, con líneas inclinadas como el símbolo del slash, representamos las fases. Un slash con una bolita, un punto en un extremo, quiere decir el cable neutro. Un slash con una línea perpendicular quiere decir el cable tierra. Entonces esa es la simbología que se debe utilizar cuando queremos representar qué hay dentro de, o qué está pasando por ahí en un tubo, digamos. Entonces si yo pongo esto y yo pongo aquí 1, 2, 3, pongo esto y pongo esto, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí están pasando 3 fases, ¿verdad? Tengo un cable de neutro y tengo un cable de tierra. Así se leería esto en un plano eléctrico.